Buenas, mi nombre es Jesús Herrera, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y voy a hablar del Derecho Penal Especial. El Derecho Penal Especial se refiere a aquella rama del Derecho Penal que se encarga de regular y sancionar los delitos específicos que se encuentran contemplados en la Ley Sustantiva Penal. A diferencia del Derecho Penal General, que establece los principios y normas generales aplicables a todos los delitos. El derecho penal especial se enfoca en los delitos particulares y establece las disposiciones específicas para su tipificación y sanción y procedimientos. El derecho penal especial abarca una amplia gama de delitos, cada uno de los cuales tiene sus propias características y requisitos legales. Algunos de los tipos de contenido que pueden encontrarse en la Ley Sustantiva Penal en relación al derecho penal especial son los siguientes. 1. Delitos contra la vida y la integridad personal. Estos delitos incluyen el homicidio, el femicidio, las lesiones, el aborto, entre otros. La ley establece los elementos que deben cumplirse para considerar que se ha cometido uno de estos delitos, así como las penas correspondientes. 2. Delitos contra el patrimonio. Estos delitos engloban aquellos que afectan los bienes y derechos económicos de las personas. Incluyen el robo, el hurto, la estafa, el fraude, entre otros. La ley establece los elementos que deben cumplirse para considerar que se ha cometido uno de estos delitos, así como las penas correspondientes. Número 3. Delitos contra la libertad. Estos delitos abarcan aquellos que afectan la libertad personal de las personas. Incluye la privación ilegal de libertad, la tortura, la trata de personas, entre otros. La ley establece los elementos que deben cumplirse para considerar que se ha cometido uno de estos delitos, así como las penas correspondientes. Número 4. Delitos contra la dignidad sexual. Estos delitos comprenden aquellos que afectan la libertad y la integridad sexual de las personas. Incluye la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, entre otros. La ley establece los elementos que deben cumplirse para considerar que se ha cometido uno de estos delitos, así como las penas correspondientes. 5. Delitos contra la seguridad pública. Estos delitos abarcan aquellos que afectan la tranquilidad y la seguridad de la sociedad en general. Incluyen el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, entre otros. La ley establece los elementos que deben cumplirse para considerar que se han cometido uno de estos delitos, así como las penas correspondientes. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de contenidos que se pueden encontrarse en la Ley Sustantiva Penal en relación al derecho penal especial. Cada país puede tener su propio catálogo de delitos y disposiciones legales específicas para cada uno de ellos. Es importante consultar la legislación aplicable en cada caso para conocer con precisión los delitos contemplados y las sanciones correspondientes. El delito contra la cosa pública es una categoría de delito que se refiere a la conducta ilícita que afecta el patrimonio, los recursos y las instituciones y los intereses del Estado o de la administración pública. Estos delitos atentan contra la integridad y el correcto funcionamiento de las entidades gubernamentales, así como
así como contra los bienes y servicios que el Estado provee para el beneficio común de la sociedad. Dentro de esta categoría de delitos se incluyen diversas conductas que van desde corrupción y el fraude en la gestión pública hasta malversación de fondos, el tráfico de influencia, la prevaricación, el abuso de autoridad, la malversación de caudales públicos, entre otros. Estos delitos pueden ser cometidos por funcionarios públicos, empleados estatales o por particulares que participan en actividades que dañen o perjudiquen el patrimonio a los intereses del Estado. Entre los delitos contra la cosa pública más comunes se encuentran 1. Malversación de fondos públicos. Consiste en la apropiación indebida o desviación de recursos económicos que pertenecen al erario público con el fin de obtener un beneficio personal o para favorecer a terceros. 2. Cohecho. Se produce cuando un funcionario público recibe o solicita divisas, regalos, favoreces o cualquier tipo de beneficio a cambio de realizar o dejar de realizar una acción en el ejercicio de sus funciones. 3. Peculado. Ocurre cuando un funcionario público utiliza para beneficio propio o de tercero bienes o recursos que están bajo la responsabilidad, ya que sea por su cargo o por razones de su función pública. Tráfico de influencias. Número 4. Se configura cuando una persona utiliza su posición privilegiada para obtener ventaja indebida en trámites administrativos, licitaciones o otros procesos que involucren gestiones públicas. 5. Fraude en contrataciones públicas. Se produce cuando se manipulan procesos de licitación o contrataciones para obtener un beneficio ilícito y consta de erarios públicos. La gravedad de estos delitos radica en que afectan directamente la confianza y la credibilidad en las instituciones gubernamentales, así como en el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Por ello, su persecución y sanción son fundamentales para preservar el Estado de Derecho y proteger los intereses colectivos. En muchos países los delitos contra las cosas públicas son objetos de especial atención para parte de las autoridades encargadas de la administración de justicia y se establecen penas más severas para quienes resulten responsables. Además, se promueven medidas preventivas como controles internos y externos, transparencia en la gestión pública y sistemas eficientes de rendición de cuentas para prevenir y combatir este tipo de conductas ilícitas. El delito contra la fe pública es una categoría de delito que abarca una amplia gama de conductas ilícitas que socavan la credibilidad, autenticidad y veracidad de los actos y documentos públicos, así como confianza en las instituciones encargadas de garantizar su validez. Estos delitos atentan contra la integridad y el correcto funcionamiento de los sistemas legales y administrativos, así como contra la confianza pública y autenticidad y veracidad de los actos jurídicos. Dentro de estas categorías de delitos se incluyen diversas conductas que van desde la falsificación de documentos, la suplantación de identidad, el fraude procesal, la falsedad en declaraciones juradas, hasta alteración de pruebas o evidencias en procedimientos judiciales. Estos delitos pueden ser cometidos por particulares, funcionarios públicos, abogados, notarios, peritos,
cualquier persona que participe en actividades que menoscaben la autenticidad y veracidad de los actos y documentos públicos. Entre los delitos contra la fe pública más comunes se encuentran: 1. Falsificación de documentos. Consiste en la creación o alteración fraudulenta de documentos públicos y privados como títulos universitarios, certificados médicos, contratos, entre otros, con el fin de obtener un beneficio indebido o perjudicar a terceros. 2. Suplantación de identidad. Se produce cuando una persona usurpa la identidad de otra con el propósito de realizar actos jurídicos en nombre o para obtener un beneficio ilegítimo. 3. Fraude procesal. Ocurre cuando se manipula pruebas, testimonios, evidencias con el fin de influir en el resultado de un proceso judicial o administrativo. Número 4. Falsedad en declaraciones juradas. Se configura cuando se emiten declaraciones falsas en documentos legales o administrativos, como declaraciones de impuestos, balance financiero, entre otros. 5. Alteración de pruebas. Consiste en modificar o manipular evidencia física o digitales con el propósito de inducir a errores autoridades judiciales o administrativas. La gravedad de estos delitos radica en que socavan la confianza y la autenticidad y veracidad de los actos y documentos públicos, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica, el orden público y la correcta administración de justicia. Por ello, y su persecución y sanciones son fundamentales para preservar el Estado de Derecho y proteger los intereses colectivos. En muchos países, los delitos contra la fe pública son objetos especiales y a atención por parte de las autoridades encargadas de la administración de justicia, y se establecen penas más severas para quienes resulten responsables. Además, se promueven medidas preventivas como controles rigurosos en la emisión y la validación de documentos, así como en sistemas eficientes de verificación y autenticación para prevenir y combatir este tipo de conductas ilícitas. El orden público es un concepto jurídico que hace referencia al conjunto de normas, principios y valores que regulan la convivencia pacífica y armonía en una sociedad. Se refiere a la tranquilidad, seguridad y moralidad y bienestar general de la comunidad, así como a la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. El orden público es un elemento esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho, ya que garantiza la responsabilidad social, la seguridad jurídica y el respeto a las normas y autoridades. El orden público se manifiesta a través de diversas normas y disposiciones legales que regulan el comportamiento de los individuos en la sociedad, así como a través de la actuación de las autoridades encargadas de mantener el orden y prevenir, sancionar conductas que atentan contra la paz social y la seguridad colectiva. En este sentido, el mantenimiento del orden público es una responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos, quienes deben respetar las leyes, contribuir al bien común y denunciar cualquier acto que perturbe la armonía social. Por otro lado, la instigación a delinquir es una conducta ilícita que consiste en inducir, persuadir o estimular a otra persona a cometer un delito.
La instigación a delinquir implica incitar a alguien a llevar a cabo una conducta ilegal, ya sea mediante palabras, gestos, escritos u otras medidas de comunicación, con el propósito de que esa persona cometa un acto delictivo. La instigación a delinquir es considerada un delito en muchos sistemas jurídicos, ya que atenta contra el orden público al fomentar la comisión de actos ilícitos que ponen en peligro la seguridad y la integridad de la sociedad. La incitación a la violencia, al odio, al fraude o a cualquier otro tipo de conducta delictiva puede tener graves consecuencias para convivencias sociales y el respeto a la ley. En conclusión, el orden público es un principio fundamental para garantizar la paz y la armonía en una sociedad, mientras que la instigación a delinquir es una conducta que socava este principio al promover la comisión de delitos. Ambos conceptos están estrechamente relacionados con el respeto a la norma y a los valores que rigen la convivencia humana, así como la protección de los derechos y las libertades individuales en un Estado de Derecho. Esa es toda mi exposición. Gracias por su atención.